Hola, mi nombre es Yasmín Robles y les voy a hablar acerca de la influencia de la comunicación verbal y no verbal en las redes sociales. Primero, debemos definir que comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Las formas más importantes de la comunicación son la verbal y no verbal. Comunicación verbal. La comunicación verbal puede realizarse de dos maneras, ya sea oral o escrita. En la oral es a través de signos orales como gritos, silbidos, llantos o risas, además de palabras habladas que junto con el lenguaje articulado forman una comunicación más evolucionada. En la comunicación escrita se realiza por medio de la representación gráfica de signos, tales como alfabetos, siglas, jeroglíficos e ideogramas. Comunicación no verbal. En la actualidad, los sistemas de comunicación no verbal tienen mucha importancia. Los investigadores han estimado que entre el 60 y 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante este tipo de lenguaje, ya que nuestro cerebro inconsciente capta y retiene por más tiempo la información dada por imágenes que por palabras. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, que son nuestros gestos, movimientos, el tono de voz y apariencia, y el lenguaje icónico, el cual se da mediante la mímica, señalamientos, sonidos, imágenes e iconos. La comunicación se compone principalmente de un emisor y un receptor. En las redes sociales existe el emisor y parte hacia muchos receptores en el mismo tiempo y lugar. Las redes sociales en la actualidad tienen gran importancia en la sociedad y se han convertido en un factor fundamental en el proceso de socialización, mayormente entre jóvenes. En México, el 90% de los usuarios de Internet ya están en alguna red social. Esto significa que 3.8 de cada 10 mexicanos usan las redes sociales. La comunicación verbal y no verbal sí influyen de manera importante en las redes sociales. ¿Cómo? Bueno, pues a menudo se habla de una pérdida de comunicación por parte de estas, ya que cuando dos personas se comunican, como ya dijimos, están en juego los gestos, la entonación y lo que nos transmite en conjunto. En cambio, al escribir, por ejemplo, en el chat, esta comunicación se pierde, al menos de cierta forma. También existe la comunicación no verbal, y esta se ve al poner emotíconos, que son esas caritas que ponemos al final de una frase para que el lector tenga una pista más sobre cómo decimos lo que estamos diciendo. Porque si bien las redes se tratan de caracteres, se comunican también con los silencios. A veces, de hecho, se comunica más con el silencio que con la palabra. No solo porque hablar a veces sea hacer ruido, sino porque se necesita tiempo para escuchar al otro, que es la esencia misma de la comunicación. Uno habla, otro escucha y así sucesivamente. Podemos decir que en las redes sociales el qué decimos sería la comunicación verbal en una charla cara a cara, y el cómo lo escribimos sería la comunicación no verbal de una conversación. Casi todo el mundo afirma y confirma esta pérdida de comunicación. Además, añaden un deterioro del lenguaje y una pérdida de facilidad para comunicarnos con los demás de manera física. Pero si sabemos utilizar correctamente las redes sociales, móviles y los distintos tipos de mensajería, estos no nos alejarían de nuestros amigos y familiares, sino que nos acercarían y ayudarían a tener una comunicación más perfecta. Las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de estar en un contacto continuo con nuestros amigos y de localizarles de manera eficiente e inmediata. Saber utilizar correctamente, como casi todo, está en nuestras manos. Utilizarlas para promover las conversaciones cara a cara, para localizar y quedar con nuestros amigos en vez de hacer uso mínimo, como puede ser hablar por el chat, nos ayudarían a mejorar, completar y perfeccionar nuestra comunicación, convirtiéndose en un complemento y no en un reemplazo de la misma. El problema es que cuando rebasamos los límites o ponemos esa herramienta en manos de quien la usa para darle otro sentido, lamentablemente los jóvenes tienden a copiar las tendencias sin saber o comprender las consecuencias que pueden llegar a tener. Por lo tanto, podemos concluir que si bien las redes sociales acercan a quienes están lejos, el uso incorrecto de la comunicación verbal y no verbal en ellas aleja a quienes están cerca. El umbral que dividía la vida física de la virtual ha desaparecido, y solo la comunicación en su máxima expresión puede mantenernos al margen de cada una. Espero que les haya gustado esta presentación. Hasta luego.